Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Os habéis enterado del revuelo que se ha montado en redes con el regreso de Atai Ulusoy a la televisión? Porque si no, preparaos, que lo de Esref Ruya no solo ha devuelto al actor a la pantalla, sino que además ha encendido todas las alarmas del mundo del espectáculo. Y es que, mientras muchos celebran su regreso tras Gadar, otros no paran de preguntarse si el nuevo límite secreto que se ha impuesto para trabajar podría cambiar para siempre la forma en la que las estrellas turcas negocian sus condiciones en los sets. Todo empezó el día del estreno, cuando los fans ya comentaban que Atai parecía más relajado, más centrado y con una energía muy distinta. Algunos usuarios en X compartían mensajes tipo: no sé qué ha cambiado en él, pero se nota que está disfrutando el trabajo. Y justo cuando todos pensaban que se trataba simplemente de un entusiasmo renovado, ¡boom!, aparece la filtración. Según los rumores, el actor habría puesto un máximo de 8 horas de trabajo al día, ni un minuto más. Enseguida, empezó el festival de teorías. Mientras unos aplaudían la decisión calificándola de madura y necesaria en una industria que exprime demasiado a los actores, otros se preguntaban si eso no crearía tensiones en el equipo, especialmente en una producción tan grande y exigente como Esref Ruya, dirigida por Uluk Bayraktar y producida por Timur Samk y Burak Sayar. Dos nombres que precisamente no trabajan a medias tintas. Pero lo más comentado fue, por supuesto, el motivo detrás de esa decisión. Según distintas fuentes, Atai habría querido proteger su vida personal, especialmente su relación con Aslan Malbora y el tiempo con su familia, algo que, si lo pensáis, encaja bastante con sus últimas apariciones públicas, siempre en un tono muy discreto y doméstico, casi huyendo del ruido mediático. Los seguidores más fieles señalaron que esta no sería la primera vez que el actor busca mantener un equilibrio entre su vida laboral y personal. De hecho, en los últimos meses, se le ha visto muy unido a su familia, compartiendo momentos tranquilos lejos de los focos. No faltaron los memes, claro, como uno que decía: si Atai trabaja solo 8 horas, yo también quiero su contrato. O ese comentario viral que acumuló miles de likes: hermano, por 3.5 millones de liras por capítulo, yo también limitaría el estrés. Y es que sí, porque aquí viene otro ingrediente para el salseo. El supuesto sueldo por episodio, según Birsen Altuntas, ronda los 3.5 millones de liras. Obviamente, esa cifra incendió aún más la conversación. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue cómo reaccionó la audiencia de Esref Ruya. En vez de criticar al actor, cosa habitual cuando una estrella impone condiciones, muchos defendieron que su actuación se veía más sólida, más emocional, casi como si ese equilibrio que busca en su vida estuviera potenciando su interpretación. Hubo incluso quienes dijeron que esta nueva etapa podría convertirse en la mejor versión de Atai Ulusoy desde sus comienzos. Y mientras el debate continúa, el nombre del actor no deja de aparecer en las tendencias. Unos dicen que su límite de horas marcará un antes y un después en el sector, otros opinan que se trata simplemente de un capricho pasajero. Pero lo que está claro es que, entre rumores, filtraciones, análisis emocionales y clips virales de la serie, Atai ha vuelto para convertirse de nuevo en el protagonista absoluto de la conversación mediática. Y sinceramente, si este es solo el comienzo, quién sabe qué más dará de hablar Esref Ruya en las próximas semanas. Y lo curioso es que, cuanto más se habla del tema, más voces del sector empiezan a sumarse al debate. Algunos técnicos y figurantes que han trabajado en grandes producciones comentan en foros y grupos privados que, si una estrella del calibre de Atai exige un límite tan marcado, podría abrir la puerta a que otros actores hicieran lo mismo. Imaginaos el impacto que eso tendría en el ritmo de rodaje, en la planificación y hasta en los presupuestos. De hecho, un asistente de producción filtró, sin dar nombres, claro,
que varios directores temen que esta tendencia humanice demasiado un sistema que durante años ha funcionado a base de jornadas interminables. Pero al mismo tiempo, reconocen que las nuevas generaciones de actores ya no aceptan condiciones de trabajo tan duras como antes. Mientras tanto, en redes, aparecieron hilos larguísimos analizando la rutina diaria de Atai. Algunos fans bromeaban diciendo que debía de tener un cronómetro interno que se apagaba exactamente a las 8 horas, como si fuera un personaje sacado de una comedia romántica. Otros especulaban con que esa limitación podría estar relacionada con un nuevo proyecto que estaría preparando en paralelo, quizá algo internacional. Porque sí, entre los rumores más insistentes está la idea de que Sref Ruya sería solo el primer paso de un regreso más ambicioso y global, algo que encaja con su perfil reservado y estratégico. También se habló mucho de su química con Demet Özdemir, que protagoniza con él la serie. Algunos decían que la conexión entre ambos se veía tan auténtica que solo podía ser fruto de un ambiente de trabajo más tranquilo y controlado. Y es que, según ciertos comentarios de personas cercanas al set, Atai ha sido extremadamente riguroso con sus horarios, pero al mismo tiempo muy profesional y colaborador durante las horas en las que está presente. Nada de llegar tarde, nada de pausas eternas, nada de dramas, 8 horas de concentración absoluta. Eso también generó respeto entre sus compañeros, que al parecer valoran mucho su disciplina. Lo más impactante fue cuando un periodista escribió que la decisión del actor, lejos de ser un capricho, respondía a un periodo personal complejo que había atravesado en silencio. Nadie dio más detalles, pero bastó con esa insinuación para que las redes explotaran con teorías, desde ansiedad hasta agotamiento emocional acumulado por años de trabajo continuo. Algunos incluso recordaron entrevistas pasadas en las que él mismo mencionaba la importancia de proteger la salud mental y no perderse en el personaje. Con toda esta mezcla de misterio, profesionalismo, rumores amorosos y millones de liras por episodio, no es raro que Sref Ruya se haya convertido en algo más que una serie. Ahora es un fenómeno cultural que va mucho más allá de la pantalla. Y si el impacto que ha tenido hasta ahora es solo el calentamiento, está claro que el verdadero terremoto mediático todavía no ha llegado. Hay quien dice que próximamente se revelarán nuevos acuerdos, nuevas cláusulas y quizá incluso nuevos límites que Atai habría negociado en secreto. Estaremos muy pendientes, porque si hay algo seguro, es que este actor no da un paso sin que el mundo del espectáculo tiemble un poco. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.